Yo no sé por qué tanta obsesión con el señor Cerrón. El candidato presidencial es el señor Castillo. El único camino a la justicia es el socialismo, no es el capitalismo, no es ese canibalismo que se quiere implementar en el Estado. Ministro, ¿no es contradictorio hablar de capitalismo cuando usted tiene una corbata de Louis Vuitton, unos zapatos Gucci? Yo no sé claro que no es contradictorio, porque yo quisiera que Venezuela produjera todo eso y entonces yo comprar todo lo que se produzca aquí y no tener que importar el 95% de los rubros que consumimos. Los últimos gobiernos han sido de derecha y han fracasado. ¿Qué gobierno de izquierda recuerdas tú ha sido exitoso? Para poner un ejemplo. No ha habido. Pero... Atención, comerciantes de este país, pequeños y medianos. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. Luego me van a endilgar a mi persona, me pueden decir hasta fidelista, porque yo admiro el gobierno de Fidel Castro y lo he dicho abiertamente y he defendido siempre la revolución cubana. O sea, usted es un castrista. Yo soy un fidelista, digamos. O sea, claro, de Fidel Castro. Los Castro son los adversarios, los fidelistas son los... Usted es un fidelista. O sea, bueno, usted admira en su génesis política, sí, podríamos decir que usted admira a los dictadores. Yo admiro a la revolución cubana, que ha demostrado mucho empuje por luchar por una soberanía latinoamericana. Ay, por Dios, y le ha dado a su pueblo muchas cosas que les habían negado anteriormente. Estamos hablando de un pueblo que tenía el 40% de analfabetismo antes que triunfe la... Después de los libertadores del siglo XIX, Fidel Castro es la figura más grande que ha habido en América Latina, el Caribe y en el mundo. Es Fidel Castro, el libertador de nuestros pueblos del siglo XX, con proyección del siglo XXI. Yo no sé por qué tanta obsesión con el señor Cerrón. El candidato presidencial es el señor Castillo. Para el Fondo Monetario habría que organizar toda la economía del país para pagar la deuda externa. Nosotros no pagamos la deuda externa. Nosotros no estamos a favor del pago de la deuda externa. Para el Fondo Monetario, el país tendría que abrir sus fronteras a la importación de productos. Nosotros estamos cerrando más nuestras fronteras a la importación de productos. Nuestro camino es absolutamente distinto al del liberalismo. En la gran corrupción, en ese sistema neoliberal, en nuestro gobierno no habrá importación en lo que el pueblo produce. Propongo al Congreso su nacionalización y estatización. El dinero perdía de minuto en minuto su valor. Los artículos esenciales desaparecieron del mercado. La indignación popular crecía. No hay nada, no hay arroz, no hay azúcar, no hay nada, ni sal. Y no he conseguido ni arroz tampoco. Es una desgracia el país. Hace 3 días que estoy buscando mantequilla y leche. Nada. Que no Perú y ellos, ¿no? Nosotros le dijimos con claridad, nosotros somos socialistas, ¿no? Y nuestro camino a nueva constitución es un primer paso. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, nuestra idea es quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú, ¿no? Así es. Y nosotros no vamos a bajar nuestras banderas ni Nicaragua, ¿no? O sea, nosotros no vamos a aceptar que ustedes nos vengan a imponer su género, que aborto y tanta vaina con un país que está como está ahorita, pues, ¿no? Yo creo que esa vaina ha sido también una forma de decirle, si quieren, vienen, y si no, váyanse. Porque finalmente, si en el peor de los casos nos fuera mal, nos tiene que ir mal con nuestras banderas. Más grande que ha habido en América Latina, el Caribe y en el mundo. Es Fidel Castro, el libertador de nuestros pueblos del siglo XX, con proyección del siglo XXI. Yo no sé por qué tanta obsesión con el señor Cerrón. El candidato presidencial es el señor Castillo. Es un conjunto, en primer lugar, de peruanos que han tomado un camino, ¿no es cierto?, con quien discrepamos. Un camino que han tomado, que querían tomar el poder por la fuerza. Eso es Sendero Luminoso. ¿Terrorismo o no? ¿Cómo? Ahora, en primer lugar, han tenido acciones terroristas. Acciones terroristas. Y las acciones terroristas han tenido tanto las Fuerzas Armadas y Sendero. O sea, tienes que ser claro. ¿Sendero Luminoso es terrorismo? No, por eso te estoy diciendo. Son acciones terroristas. ¿Ellos son terroristas o no? Por eso. Depende cómo tengas, qué concepto tengas en la cabeza. Es que me estás diciendo, quien mata ha tomado la acción de matar, pero no es asesino. No. A ver, te estoy diciendo, porque, mira, si nosotros queremos... Sendero Luminoso ha tenido acciones terroristas. Entonces, ¿Sendero Luminoso no es terrorismo? En primer lugar, lo que tienes que tener es un caso. Mira, primero te ordenas bien, dices, a ver, un conjunto de peruanos, ¿no es cierto?,
Pueden ser acertados, equivocados, lo que fuera, pero un conjunto de personas y acá plantean un camino que mucha gente cuestiona, mucha gente que no está de acuerdo, y desde nuestro punto de vista, desde Perú Libre, está claro nuestra postura. Pero es senderista, Oye, no, voy a grabar esto, sí voy a grabar. Voy a grabar esto. Pero tienes que ser honesta. Porque tienes que grabar esto, tienes que escuchar, mira. Todo lo que quieras. No me escucha. O sea, eso sí no me gusta, ¿no es cierto? Yo te hablo aquí, o sea... Pero ¿por qué no lo dices? No, por eso te digo. No, con los senderistas, por Dios. Coches, bombas, sangriento, sangre, muerte. ¿Qué más? Te escucho. El país estaba en un desastre. Y por eso ya descubrieron. Y realmente hay gente, peruanos, que equivocadamente han tomado un camino. ¿Ya? ¿Cómo? Pues son peruanos. ¿Qué peruanos? ¿No son peruanos? No, son peruanos. No, son peruanos. Estuvimos en la cárcel. Claro, el asesino también es peruano. Yo no sé por qué tanta obsesión con el señor Cerrón. El candidato presidencial es el señor Castillo. ¿Dónde vives? ¿Dónde vivo? Vivo en San Isidro, a unas cuadras de la Talavera. ¿Casa propia o alquilada? Es mi departamento. ¿Y tus papás viven en La Molina? Sí. Si tú vivías en La Molina, has estudiado en la Católica y ahora vives en San Isidro, ¿tú eres pituca? Niños comiendo la basura. Estos son vecinos de la Candelaria. Esto es acá en Caracas. Mira cómo se mata la gente por los canguros. En el mercado. La campiña hoy, mire, hoy jueves 13 de septiembre. En un supermercado. Eso lo aprovechan los vecinos. Yo no sé por qué tanta obsesión con el señor Cerrón. El candidato presidencial es el señor Castillo. Este poderoso movimiento popular, de este poderoso movimiento de conciencias, se unió la histórica Revolución Cubana con la nueva, joven e histórica Revolución Bolivariana. ¿Democracia lo que hay en Cuba? A ver, lo que vamos a decir, no es democracia. ¿Me está preguntando? Te pregunto. ¿Cómo va a ser democracia? Es una dictadura, asesina, tirana. No, desde mi punto de vista es democrático en la medida que la población participe en las decisiones directamente. ¿Cómo participa en las decisiones directamente? Y en Cuba participan a través de los diferentes sistemas de organización que ellos tienen, participan la población. O sea, sin elecciones libres hay democracia igual. Bueno. Pero es que quiero tener una cosita. Entonces, ¿Pinochet fue democrático? ¿Alberto Fujimori fue democrático? ¿Ninguno de los dos fueron dictadura? ¿O es un tema únicamente que si es de izquierda le busco tres pies al gato y si es de derecha dictadura como de lugar? No, y lo que hay que respetar es las decisiones de los pueblos. ¿De qué pueblos? Por ejemplo, del pueblo cubano. ¿Usted cómo sabe? Si ahí están saliendo a protestar y los están agarrando a palos, han estado presos, los votaron en la famosa esta de la playa, que llegaron hasta Meme, o sea, violación de derechos humanos por todos lados. Dime, ¿qué libertades tienen para elegir qué hacer los cubanos? La pregunta es esa. Usted me dice entonces que no hay dictadura en Cuba. Desde mi punto de vista no hay dictadura en Cuba. No me respondió la pregunta. No. Con Pinochet y con Fujimori tampoco hubo dictadura, la gente lo aprobaba y hubo elecciones. Ni siquiera en Cuba hay elecciones. Mira, lo de Pinochet hay mecanismos que ha usado contra la población. Eso hay que condenar. ¿Y en Cuba no? Hay que condenar. No, pero ¿por qué te enamoras de Cuba? Porque hay tantos ejemplos que podríamos tocar. No quiere decir entonces, me quiere decir que Cuba no es dictadura y que finalmente Pinochet sí era dictadura y Fujimori también era dictadura. No, te estoy diciendo que en el gobierno de Pinochet, ¿no es cierto?, cómo se ha procedido. ¿Cuál ha sido su papel? Realmente. ¿Democracia o dictadura? No, por eso. Pinochet, ¿democracia o dictadura? No, para mí ha sido dictadura lo de Pinochet, por supuesto. ¿Y lo de Cuba no? No, o sea, ¿cómo? Te matas un presidente de la República, toman el poder
Y eso no es dictadura. No, ¿y a Fulgencio Batista qué? ¿No lo mataron? Por favor. Primera vez en más de 60 años desde que la Revolución Cubana llegó al poder en la isla, miles de personas salieron este domingo a protestar contra su gobierno. Los gritos de libertad y abajo la dictadura se multiplicaron y en más de 20 ciudades no hay medicinas, no hay libertad. Se escuchan los videos que circulan por redes sociales, protestas que se iniciaron en San Antonio de los Baños, en el suroeste de La Habana, pronto se extendieron por varias ciudades de este a oeste. El descontento se venía manifestando desde hace meses, pero este domingo En este momento, la pandemia ha dejado a la isla prácticamente sin turismo, su principal fuente de ingreso. Y ante la falta de liquidez, las autoridades comenzaron a vender en tiendas especiales algunos alimentos y productos de primera necesidad en una moneda libremente convertible, que no es el peso cubano en el que reciben sus salarios la mayoría de la población. Medida que muchos economistas califican como la más restrictiva impuesta. Yo no sé por qué tanta obsesión con el señor Cerrón. El candidato presidencial es el señor Castillo. El Movadef para todo el mundo está claro que es sendero luminoso. ¿Usted lo tiene claro? Claro. ¿Quién no lo tiene claro? ¿Quién no lo tiene claro? Maduro no quiere hablar de la miseria, no quiere hablar de los 4 millones de venezolanos que tienen que escapar. Si estamos hablando que nos han traído un gran problema aquí. De las familias en Venezuela están bajo la línea de pobreza. 61,2% de las familias en Venezuela viven en pobreza extrema. El país se cae a pedazos. Es una pobreza va a aprender de Venezuela? Envidiable, ¿no? Porque tienen una educación totalmente gratuita, una medicina totalmente gratuita, no se paga la electricidad. No comen. Tienen gasolina basura, que vale ¿cómo menos va a decir usted de que tienen que educar? No Jaime, tienen que comer, Jaime, se mueren en los hospitales. Estas señor. Alturas, entre tu persona y yo, pensar que algún reportaje no puede estar amañado, yo creo que ya estamos bastante maduros para eso, hablando de Maduro. No, usted está bien maduro, eso sí, pero maduro para el de Miraflores, el dictador. Entonces los 4 millones de venezolanos están locos, pues. Usted ha visto la realidad. Yo soy del Movadef. Soy secretario general de Ancayo y de Huaraz. O sea, señores, todos ustedes, los imbéciles que se están dedicando a hacer estas estupideces, van a tener que meterme preso a mí de lo que quieran. A ver, pues, les reto. Apliquen la apología del terrorismo contra mí. Yo estoy a favor de la libertad de Abimel Guzmán Reynoso. Yo estoy a favor de la libertad de todos los prisioneros políticos. Y también estoy a favor de la libertad de los militares que participaron en la guerra interna. ¿Es delito? Pruébemelo. Y si no es delito, méteme preso. Yo estoy a favor de esa libertad. Por la libertad del país en su bicentenario. Un país reconciliado. Yo lo soy. Así es que todas las personas que piensan que no, llámame terrorista, pez. Lo único que les queda. No voy a borrar este video. Este video es para decirles a todos ustedes, carajo, ¿quieren ser patriotas? Arriesguen un poco. Si no arriesgan, no son ni mierda. A ver, pues, estoy a favor de Abimel Guzmán, de su libertad, porque es parte de la amnistía. Estoy a favor. He vendido periódicos del Movadef. Yo soy del Movadef. ¿Me van a meter preso por eso? Háganlo, pues. Háganlo. Perros. No. Algunos son perros, no ustedes. Bueno, la gran mayoría de ustedes sí, no. Me refiero a los policías. Estamos teniendo esta oportunidad histórica de más allá de estas elecciones organizar al pueblo y mantenerlo preparado para lo que se viene. Hoy día se va a conformar el Frente Único de Apoyo al Pedro Castillo con la intención de unificar a todos los comités provinciales, a todos los comités distritales, a los de centros poblados, que sea bajo una sola línea, bajo una sola guía y de manera ordenada y de manera sobre todo programática, como nos enseña la clase, su organización. Entonces, quiero aprovechar para llamar a todo el pueblo a conformar este Frente Único que estamos unificando entre todas las comisiones y todos los comités provinciales con la autorización y con la legalidad respectiva. El Movadef para todo el mundo está claro que es sendero luminoso. ¿Usted lo tiene claro? Claro. ¿Quién no lo tiene claro? ¿Quién no lo tiene claro? ¿Quién no lo tiene claro?
para todos los venezolanos. ¿Cómo va a controlar la inflación? ¿Va a trabajar de la mano con la empresa privada? Con la empresa privada y con el pueblo venezolano. Con todo, desde el más humilde hasta el de clase media, con todas las personas, porque mira, Venezuela necesita construirla. Y la vamos a construir con todos los venezolanos. ¿Cómo va a controlar la inflación? Bueno, generando empleo. La inflación la voy a controlar, ¿cómo te explico? La inflación se controla, disculpa, Mara, dame una ayudadita. Desde aquí envío, desde el Palacio de Miraflores, nuestro saludo solidario con el pueblo del Perú, con la juventud del Perú, que en las calles está luchando por democracia verdadera, por sus derechos sociales, por sus derechos económicos, por sus derechos humanos. Todo nuestro apoyo al pueblo del Perú. Lo que vemos desde aquí, el pueblo peruano está despertando en rebeldía, en valentía. Salió a las calles a oponerse a la última maniobra de la oligarquía. ¿Hugo Chávez fue beneficioso o perjudicial para Venezuela? Bueno, los venezolanos lo han reelegido en repetidas oportunidades, Sí. ¿no? Algo bueno debe haber hecho, Milagros, pero también creo, Milagros, que el tema venezolano no puede ser el centro del debate, ¿no? No, O sea, sí, pero es para conocer un poco su punto de vista ideológico, porque ha visto cómo se está desangrando Venezuela y todo lo que está pasando ahora, y todas las, las marchas de la oposición, el copamiento de las instituciones por el chavismo, por Dios, esta contra reelección, Maduro que ve hasta pajaritos, o sea, no sé si Venezuela le parece pues un gran modelo. ¿Usted qué piensa de los presos que hay en Venezuela, de Leopoldo López, de la gente que está presa políticamente en Venezuela? O sea, ¿a usted le parece que en Venezuela se vive una democracia real? No le diga, un momentito, eso no sucede en una democracia, no puede haber presos políticos. Leopoldo López, mire todo lo que está denunciando hace tiempo, no le causa temor, no puede deslindar del régimen chavista, Verónica Mendoza. Milagros, yo creo que es una situación bastante compleja, porque tampoco la oposición creo que ha dado señales de democracia, de compromiso verdadero con la democracia. Y una señal para mí... Pero una cosa es quién está en el gobierno. O sea, yo entiendo que usted puede criticar mucho a la oposición, pero las señales que da Chávez, que dio, bueno, está muerto, pero que dio su régimen y que ahora da Maduro a toda América y al mundo entero, es la de un régimen que no respeta nada, no solo la separación de poderes, porque hay un copamiento total, pero menos aún los derechos de los ciudadanos a una libertad que creo que tenemos todos, a expresarnos libremente cuando algo nos molesta. Usted es un claro supuesto que sí, yo defiendo el derecho de protesta en cualquier lugar del mundo, en Venezuela como en el Perú. Pero también, no se solidariza con Leopoldo López. Pero a ver, también me preocupa, ¿no? Una oposición venezolana que viene al Perú y a quien estrecha la mano es, ¿no?, a el partido político de la dictadura peruana, ¿no? El fujimorismo. Pero el chavismo fue o no, o sea, digamos, para mí, a ver, bueno, yo no digo para mí, porque finalmente mi opinión no interesa, Verónica, y eso es lo de menos, pero Chávez no fue un dictador, no actuó como un dictador, no, o usted me va a decir que fue un gran demócrata. A ver, puede haber habido problemas con medios de comunicación, puede haber habido problemas económicos. Ha cerrado medios de comunicación, los asfixió. Fueron también medios de comunicación con actitud golpista, Milagros. Entonces habría que evaluar las cosas en su justa dimensión, ¿no? Golpista para él. Yo no sé por qué tanta obsesión con el señor Cerrón. El candidato presidencial es el señor Castillo. Tiene que cambiar. Es tiempo de cambiarlo todo, de un cambio profundo. Es tiempo de refundar el país. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Tenemos la oportunidad histórica de cambiarlo todo. Yo estoy aquí también, al igual que Chávez, para cambiarlo todo,
para continuar la revolución. Siempre se ha hecho el país respecto a la posición de la izquierda y respecto a la facción de izquierda que usted lidera o la inquietud es por qué no zanjar definitivamente con Hugo Chávez y con el sistema venezolano, por ejemplo. ¿Es chavista? Verónica Mendoza, ¿fue chavista en algún momento? Mavila, lo que pasa es simpatizante que del este chavismo. tema se usa, se manipula para pretender estigmatizarnos. El chavismo como el terrorismo. Cada vez que alguien sale a criticar estas reglas de juego, sale a criticar este sistema que evidentemente hoy se está pudriendo, ¿no es cierto? Y se cae a pedazos cada vez que salen a criticar. ¿Qué le dicen? Extremista, chavista, terrorista. Entonces, no hay en quienes preguntan o plantean esto una genuina preocupación por la democracia, por los derechos humanos, sino un interés de estigmatizarnos. Está bien, pero yo no quiero estigmatizarla, yo quiero que me responda. ¿Es usted chavista o fue en algún momento simpatizante del chavismo? Siempre lo hemos respondido, Mavila, y lo vuelvo a responder ahora. ¿Me lo puede volver a responder? Y lo volveré a responder. Nosotros deslindamos, rechazamos y siempre lo haremos todo atentado contra la democracia, toda vulneración a los derechos humanos, se dé donde se dé, Mavila. ¿Y eso está ocurriendo en Venezuela? Y lo hemos hecho. ¿Hay vulneración de derechos humanos? Por supuesto, que se investigue, que se sancione en Venezuela, en México, en el Perú, en todo lado. ¿Deslinda Mavila. usted entonces con el régimen de Maduro y con el régimen que heredó Maduro de Hugo Chávez? Deslindamos con toda forma de corrupción, de vulneración de la No hablemos de la democracia forma de corrupción. y de Esto derechos tiene humanos. nombre y apellido. Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Son dos personas que están en este momento a cargo de un país que se muere de hambre, no hay medicamentos, no hay papel higiénico, entre otras desgracias. Las mujeres venden el pelo en la frontera para poder comprar comida para sus hijos y a ojos de todo mundo, porque cada vez es más evidente que hay una corriente internacional en contra de esta dictadura que se ha perennizado en Venezuela. Esa es mi opinión personal. Yo le pregunto a la suya. Usted, así de tajante como ha sido con el fujimorismo, con el modelo de Pedro Pablo Kuczynski, de los amigotes que entre ellos se protegen para favorecer a las grandes empresas y los lobbies, ¿qué me puede decir del régimen venezolano? No me diga que deslinda con la corrupción, que es un concepto abstracto. ¿Deslinda con Maduro, con lo que hace Maduro o con lo que hizo Chávez en su momento? Mavila, evidentemente compartimos la preocupación y la angustia por lo que está pasando el pueblo venezolano en estos momentos, ¿no es cierto? Felizmente, el escenario de polarización con conflictos y muertos en las calles de hace algunas semanas o meses se está empezando a superar. Felizmente, se está encaminando por la vía institucional una salida a la crisis. ¿Cuál debería en ser Venezuela? la salida correcta para Ese Venezuela? Es el tema, creo que eso es lo que nos tiene que preocupar. Felizmente, con todas las dificultades del caso, ha habido un proceso electoral regional, reconocido por la oposición. Entiendo que va a haber otro ahora en diciembre y el próximo año hay elecciones donde el pueblo venezolano tiene que decidir democráticamente quién lo debe gobernar. ¿Son Y elecciones desde que la le parecen comunidad- a usted son legítimas? ¿Son elecciones conducidas, libres, en ese ambiente que nosotros queremos también respirar en el 2021? No es el escenario ¿O son deseado. procesos electorales ensombrecidos porque precisamente hay un control dictatorial que tiene a todos los entes? ¿El cierre de la Asamblea Legislativa lo comparte, por ejemplo? Mavila, yo creo que a quien le corresponde pronunciarse es a los venezolanos y a la oposición venezolana en todo caso que ha juramentado ante esa asamblea. Pero yo usted creo que aspira a ser presidenta del Perú. Permítame ¿No terminar. tiene una opinión sobre lo que sucede en Venezuela? Pero te lo acabo de señalar, Mávila. Pero contra el régimen, si Comparto- tuviera que votar en Naciones Unidas, por ejemplo, a favor o en contra de establecer relaciones con Venezuela, ¿lo haría? Mávila, yo creo ¿Cuál que- sería su opinión? A ver, Mávila, lo que a mí me interesa es que el pueblo hermano venezolano pueda salir de esta angustiante crisis, ¿no es cierto? Yo no creo que salidas intervencionistas como Trump pretendiendo, ¿no es cierto?, una ocupación militar o la lógica del señor Kuczynski de retirar a su embajador, cosa que ningún otro país ha hecho, yo no creo que ayuden al pueblo venezolano a encontrar una salida a la crisis. Yo lo sé, pero la quiero llevar a su propia reflexión. Usted me acaba de decir, y permítame formular esta pregunta antes de que se pierda. Usted acaba de decir que le preocupa que no lleguemos en las condiciones adecuadas al 2021 porque el fujimorismo está cerrando paso. Así ¿no? es. Entonces lo importante es que aquí el pueblo tenga la opción de elegir. es. Yo le pregunto, ¿esas condiciones están en este momento dadas en Venezuela para que el pueblo pueda o también se ha cerrado
como pretendería, en su opinión, el fujimorismo cerrar las opciones para 2021? Se ha cerrado, no están en las mejores condiciones, es muy complicado y sin embargo, nos guste o no nos guste Mávila, se está encaminando hacia una salida institucional, donde la oposición a Maduro está participando. Entonces, ¿quién soy yo para desde aquí decir que ese no es el camino? Si el pueblo venezolano, incluida la oposición, cree que por esa vía se puede llegar a pacificar Venezuela, se puede llegar a resolver la crisis en Venezuela, enhorabuena, espero que sea así. Y es importante que la comunidad internacional esté vigilante a lo largo de estos procesos para garantizar que puedan ser mínimamente democráticos. Es difícil, es complicado, no está garantizado, es cierto, pero yo creo que nuestra alternativa no debe ser polarizar, sino más bien, precisamente ahora que se está empezando a construir un camino institucional, ayudar a que se siga en ese camino Mávila. Yo creo que eso es lo mejor. ¿Usted cree que podemos... se está construyendo un camino institucional en Venezuela? Lo dice la oposición. Con todas las dificultades del caso, se está empezando a seguir un calendario electoral. Con todas las dificultades del caso Mávila. ¿Qué preferimos? ¿Eso o los estallidos en la calle con heridos y con muertos que hemos tenido las semanas pasadas? Desde aquí envío, desde el Palacio de Miraflores, nuestro saludo solidario con el pueblo del Perú, con la juventud del Perú, que en las calles está luchando por democracia verdadera, por sus derechos sociales, por sus derechos económicos, por sus derechos humanos. Todo nuestro apoyo al pueblo del Perú en este momento histórico de despertar, buscando un nuevo tiempo. Ahí está el pueblo del Perú despertando en rebeldía, en valentía. Salió a las calles a oponerse. Yo no sé por qué tanta obsesión con el señor Cerrón. El candidato presidencial es el señor Castillo. Pedro Castillo lo haremos, palabra de maestro, con ideas vamos adelante. Con Pedro Castillo lo haremos, palabra de maestro. Juntos escribiremos la nueva historia de nuestra patria.